puede decir de esa frase, lo entenderás después, ¿sí? Pero ¿saben cuál es el asunto más complicado de entenderlo después? Que muchísimas veces ese después parece ser eterno, ¿verdad? Sí, el Señor le va a dar libertad, el Señor le va a dar sanidad, el Señor le va a dar restauración. ¿Por qué? Porque no es algo a futuro, es algo que Él ya hizo en la cruz del Calvario y yo me lo voy a encontrar día a día. Pero es entender después, no es sencillo. No es sencillo porque yo vivo momentos de opresión, de aflicción, de angustia. ¿Por qué muere alguien que yo amo? ¿Por qué se enferma alguien que yo digo, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Y lo entenderás después. No sé si para usted es fácil comprender, lo entenderás después, o le sucede como en momentos me ha pasado a mí. Entender después por qué la persona que yo amo con todo mi corazón está enferma, no es fácil. Yo le decía a mi esposo en el tiempo de crisis de su salud, yo le decía, Ever, yo no estoy preparada para vivir sin usted. No lo estoy ni lo quiero estar, porque no lo estoy. Y no me siento capaz de decirle a Dios, Señor, que se haga su voluntad, si quiere llevárselo, lléveselo. Porque es que yo tenía que partir del hecho de que yo no quería que pasara eso. Entonces, entre más exámenes, entre más cosas, entre más confusión, entre más angustia. Entonces, yo le decía, eso no. Y lo entenderás después. Qué difícil entender después mi dolor. Qué difícil entender después por qué mi hijo, recuerdo y con todo respeto, el hijo de acá, de nuestros hermanos maravillosos, cuando ella me decía, pastor, es que mi hijo está enfermo. Y entonces orábamos y de manera personal orábamos. Yo decía, Señor, Señor. Y llega un momento y dice, no, mi hijo partió con el Señor. Usted queda bloqueado, no sé si le ha pasado, queda. ¿Y cómo entiendo yo después que era el tiempo de que mi hijo adorara al Señor? ¿Cómo lo entiendo después? No, es que este trabajo no te sale, no pasa. ¿Cómo entiendo después? Y dice la Escritura, un evangelio de Juan en el capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Tomando como enfoque principal en esta mañana el versículo 7, que dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tomando como enfoque ese versículo, dice claro lo que yo hago. No dice Jesús lo que pasa en otro lado. Lo que yo hago, tú no lo entenderás después. Señor, estoy viviendo esta aflicción. Lo entenderás después. Señor, estoy pasando por esta necesidad. Lo entenderás después. Y vuelvo y le insisto en eso. Muchas veces ese después termina convirtiéndose en una eternidad. No hay cuando haya el comprender que lo harás, lo entenderás después. Pero ¿qué sucede? Esto nos enseña que Dios tiene el control de nosotros y en todo tiempo. O sea, que lo que yo estoy viviendo ahorita no es que Dios pasó y no se dio cuenta, como nos puede pasar a nosotros en determinado momento. No, Él se está dando cuenta y lo que usted está viviendo, lo que a usted le está pasando en casa, lo que a usted le está pasando con sus conocidos, lo que a usted le está pasando con su empleo, usted lo entenderá después. Pero, ¿qué es necesario? Que esto que yo esté viviendo tenga un después de victoria, viviéndolo de la mano del Señor. Si yo lo vivo de la mano del Señor, yo vivo un tiempo de victoria. Si yo lo vivo aferrado a Él, a su presencia, a su poder, a su misericordia, yo entiendo
que después lo voy a comprender. Las situaciones, cuando esta adversidad que a mí me pasa, cuando esta aflicción que yo estoy viviendo en este momento, decido vivirla solo. Cuando yo decido creer que el Señor se olvidó de mí y cuando yo decido creer que el Señor se apartó de mí, yo decido vivirla sola. Ahí está el problema. El problema no está en lo que yo estoy pasando. El problema está en si en realidad lo estoy viviendo de su mano, si en realidad me estoy tomando de Él y me estoy aferrando a tal manera que le puedo decir: listo, Señor, yo camino contigo en mi dolor, yo camino contigo en mi necesidad, yo camino contigo en mi problema, pero necesito que ese después llegue. Sí, esa es como la primera frase. Y Jesús le dice, estamos contextualizando, Jesús le lava los pies a los discípulos. En aquel entonces, la persona encargada de lavar los pies, porque era una costumbre lavarle los pies a la gente, porque ellos caminaban con sandalias, porque sus pies se ensuciaban, era una costumbre. En esa costumbre de lavarle los pies, se escogía al esclavo más esclavo. O sea, al que habían comprado más barato, al que era el menos favorecido. Sí, acá está mostrando al primo. Sí, escogían al esclavo más esclavo para lavar los pies, porque era algo indignante. Los pies se ensuciaban de lo que fuese, de barro, de estiércol de animal, de lo que fuera. Entonces Jesús toma la toalla y empieza a lavar los pies. Pedro le dice: no, yo no voy a permitir. ¿Cómo se le ocurre a usted que va a venir a lavar los pies? Jamás lo haré. Y la respuesta de Jesús es: si no me dejas lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Cuando yo le puedo preguntar a usted: ¿para qué le sirven los pies? Para caminar, para dirigirse al lugar donde puede ir, para estar de pie, para desplazarse. Le sirve. Le está diciendo Jesús: si yo no soy quien limpia tu camino, no puedes tener parte conmigo. Si yo no soy quien te lava y te ciñe tus pies para continuar, no puedes tener parte conmigo. Porque es específico, no les lavó las manos, no les lavó la cabeza. En ese momento Pedro, que era Pedro y era como es el Pedro, no, entonces láveme la cabeza también. O sea, ya, no solo los pies, si hay que tener parte con usted, láveme la cabeza, báñeme entero, vamos al río. Entonces el Señor le dice: tranquilo, solo es necesario lavar tus pies. Porque le está diciendo: solo es necesario tener un nuevo camino. Pero aquí la respuesta del éxito es que ese nuevo camino es diario. Eso de que el muerto viene a recorrer los pasos no es cierto. Usted camina una sola vez. Usted, para tener que volver a ir mañana a trabajar, le toca volver a caminar. Usted no se queda sentado en la casa y aparece en el trabajo. Eso no pasa. Entonces usted necesita ser lavado los pies todos los días, para poder entender el después. ¿Qué pasó en mi camino para que este después me venga a tocar? Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 8. A los romanos, no es que la Biblia habla de los romanos de así como dicen ahora: yo soy católico, apostólico y romano, y es payanés, es pastuso, es rolo y no es romano, ¿sí? No, él sí les escribe a los romanos, que era una cultura desarrollada en medio de tanta religiosidad, que ellos tenían Dios para todo. Ellos tenían Dios para el ojo derecho, Dios para el ojo izquierdo, Dios para la oreja derecha y Dios para la oreja izquierda, y a cada uno le ofrecían los sacrificios correspondientes según los que necesitaban. Pablo les escribe un versículo muy claro y dice: a los que aman a Dios, estas cosas les ayuda a bien, y esto es conforme a su propósito, a cómo fueron llamados. Este versículo tiene dos palabras muy claves, ¿no? Le dice:
Deje de buscar dioses, que si usted ama a Dios, esta tribulación que está viviendo le va a hacer bien. Me explico. Cada vez que al romano le sucedía algo, buscaba a su Dios para salir de ese afugio, de esa aflicción. Y Pablo le está diciendo, no se preocupe, que si usted sirve al verdadero Dios, al que creó el cielo, la tierra, al que envió a su Hijo a morir por nosotros y a su Santo Espíritu para que hoy esté en medio de nosotros, no se preocupe. No se preocupe, porque esta situación que usted está viviendo, por más que crea que lo está ahogando y por más que crea que usted lo está oprimiendo, es para bien. Y explica para qué. ¿Por qué? Porque conforme a su propósito, Gladys ha sido llamada. ¿Sí? Y solamente Dios sabe cómo moldearnos, cómo llevarnos ante Él, cómo sujetarnos a Él, porque aquel que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no habría de darnos todas las cosas? Entonces, Él le dice, ¿usted ama a Dios? No le está preguntando, usted ofrenda, usted se levanta a orar 10 horas al día, usted hace este sacrificio. No le está preguntando eso. Le está diciendo, Javier, ¿amas a Dios? Sí, le está diciendo, Elena, ¿amas a Dios? Patricia, ¿amas a Dios? María Inés, ¿amas a Dios? Juan, ¿amas a Dios? ¿Cuál es su respuesta a esa pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es su respuesta? Catherine, ¿amas a Dios? No te preocupes. Lo que te sucede en este instante lo entenderás después. ¿Fácil entenderlo? No, nunca. Nunca. Para mí ese después es eterno. Yo quisiera ver si a usted le ha parecido alguna vez un después eterno. Va a salir de esta situación. Los que somos padres tenemos la particularidad de sufrir por nuestros hijos de una manera que solamente Dios lo entiende. O sea, el saber cuánto se ama un hijo solamente es teniendo un hijo. No existe otra manera. Ahí es donde usted sabe cuánto realmente ama a un hijo. Lo demás, y no se puede explicar. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Él puede hacer por usted? Hermana, ¿y de qué hiciera usted por Luis Camilo? Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Lo que hiciera por Luis Camilo es más grande o menos grande que lo que hiciera por Juan Manuel? No. Ahora todos sabemos que la nena es la consentida de mujer en casa. ¿Será acaso, porque no hay más niñas, la nena es mi nuera? ¿Será acaso, aclaro, para los que están ahí, la nena es mi nuera? Sí, será mi siera, dijo ella, la nuera es mi siera. ¿Será acaso que usted va a hacer algo más por Carol que por Juan Manuel? ¿Por qué creemos entonces que es que Dios ama más al pastor de la India o al hermanito de allá, que vive en el barrio estrato 16? No, mi amado. Usted ama a Dios. Lo que esté viviendo no lo va a entender ahora, pero va a entender después, porque hay un propósito detrás de una situación. No pasan las situaciones porque sí, no pasan las situaciones por casualidad. Nada. Usted llora por un hijo, su Dios que creó el cielo y la tierra llora el doble. Usted llora por sus padres, Dios llora el doble. ¿Sí? Él lo entiende, lo vemos, lo miramos claramente. Entonces, nosotros tenemos que comprender que es necesario vivir aferrado a Cristo para poder entenderlo después. Y vamos a mirar solamente 3 puntos o pilares o fundamentos, como usted lo quiera tomar, pero tiene que tomarlo en su vida para hacerlo vida en usted, para poder ver el después el después de la victoria que Dios tiene. Esos 3 puntos son, primero, cómo me comporto yo con mi manera de pensar mientras estoy en ese esperar el después. El segundo es cómo me comporto yo con mi manera de hablar. Y el tercero es cómo me comporto yo con mi manera de creer.
Porque usted puede pensar bien, hablar bien y no creer, sencillamente. O usted puede, al contrario, creer pero hablar mal. Y cuando usted cree y habla mal, está como pisoteando la palabra de Dios sobre su vida. Usted puede creer y hablar bien y unos pensamientos, menos mal que no se lo sabe nadie, solamente yo, lo que pienso yo. De lo contrario, poder en la sangre de Cristo. Sí, entonces nosotros tenemos que tener claro. Vamos a empezar a hablar con nuestra manera de pensar. Es un versículo que lo hemos repetido muchas veces y no será necesario seguirlo repitiendo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo escribe, en esto pensad. Sí, en esto. Usted piense en esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué? En todo lo verdadero. Quiere decir que lo que sea falso, no hay necesidad de dejarlo que se albergue en nuestros corazones. No hay necesidad de dejarlo que entre a nuestro corazón. ¿Para qué? No hay necesidad. Escuché o leí en algún momento alguien que llegaba alguien corriendo y decía, te voy a contar algo. Y la otra persona le decía, quiero que pases lo que me vas a contar por un filtro. Si cuando pase por el filtro ves que hay que contármelo, cuéntamelo. Primero le decía, ¿lo que me vas a contar es verdad? Ah, no, yo no sé si será verdad. Entonces no me cuentes. ¿Lo que me vas a contar edifica? Pues la verdad no es que edifique, te informa, pero no te edifica. No me cuentes. ¿Lo que me vas a contar me ayuda en algo? Pues ayudarte, pues no me cuente. ¿Y lo que me va a contar, usted le consta, usted lo vio? No, pues no me cuente. Y eso tiene que hacerse usted en su mente. Pensar en lo verdadero, pensar en lo bueno, pensar en lo justo, pensar en lo que haya virtud, pensar. Porque si no pensamos acorde a lo que queremos ver mañana, en últimas nuestro corazón va a terminar creyendo no lo que Dios dijo, sino lo que nuestra mente piensa. ¿Sí? Job escribió, lo que me temía, me vino. Y nosotros vemos que el contexto de Job era que si sus hijos pecaron, que hagamos un sacrificio, que si sus hijos se equivocaron en el camino, que pidámosle perdón a Dios. ¿Él pensaba o no pensaba que a sus hijos les podía pasar algo malo? Ni siquiera lo pensaba, estaba seguro, ¿cierto? Cuando nosotros nos vamos para nuestra hermosa Agua Negra, de las primeras cosas que empacamos es la inyección para el dolor de estómago, las pastillas para el dolor de garganta. ¿Por qué? Porque allá no hay medicamentos. Yo estoy pensando en que no hay medicamentos o en que me voy a enfermar. ¿En que me voy a enfermar? ¿Cierto? En eso estoy pensando yo. Y que como me voy a enfermar tengo que tener con qué curarme. Personalmente no me imagino a Pablo cargando un botiquín cada vez que salía para algún lugar. Sí, o sea, no me lo imagino. Él cargaba su fe y se iba, pero no cargaba un botiquín. Entonces no estoy pensando en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen nombre. No estoy pensando en ello. Estoy pensando en lo que yo quiero y creo y puedo premeditar que puede pasar. Y lo pienso aquí donde levanto castillos y donde destruyo mi propia vida. Aquí donde puedo construir un viaje maravilloso y destruirme a mí mismo con lo que creo que me puede suceder después. ¿Sí? En eso es lo que sucede cuando mi pensamiento no es acorde a las promesas de Dios. ¿Cómo quiere ver usted a su hijo o a su hija el día de mañana? ¿Dios lo quiere ver igual? Entonces, no crea que lo que está viviendo ahorita, lo que está pasando ahorita es para destrucción. Siempre va a ser para vida. Ahora quiero pedirle hoy algo muy particular. Yo tengo entendido, me corrige la doctora, donde me equivoqué, que el ejercicio no sirve
en caso de que yo simplemente siga como caminando, levantando la pesa y no esté consciente de lo que estoy haciendo. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Sí? No es solamente vaya a caminar. Bueno, no. Mientras va a caminar, tiene que respirar. ¿Cierto, doctora Aire? Tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Eso pasa con nuestros pensamientos. Yo tengo que ser consciente de mi pensamiento. No solo es repetirme, pienso en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que es buen nombre. No, mis pensamientos tienen que aprender a sujetarse. Yo tengo que aprender a gobernarlos. Y ahí es el secreto de cómo pienso en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo digno. Pregunto, ¿el pastor Juan puede gobernar sus pensamientos? ¿Puede hacerlo? Debería. Usted tiene toda la autoridad para hacerlo. ¿Cuántas veces al día al pastor Eber los pensamientos están por encima de la voluntad de Dios? Muy buen punto, solo cuando está despierto. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces yo no puedo esperar un después de victoria si yo no aprendo a gobernar mi mente. Es tan complicado hablar con alguien que usted no puede derribarle el argumento que tiene en la cabeza, pero ni siendo cierto. Y entonces si usted le dice, pero mira, por ejemplo, estoy enfermo. La fe en Cristo te sana, pero por algo creó Dios los médicos. Ah, sí, claro, pero hay que orarle a Dios para que te lleve al médico correcto. No, si es que yo ya sé cuál es el médico correcto. A mí me dijeron que tal persona era muy buena. Ah, ¿por qué no vas? Porque es caro y me falta plata. O sea, todos los argumentos, pero nunca ni fue al médico ni nada. Y eso lo maquinó aquí. Y si usted quiere ver el después de victoria de Dios, la mente tiene que aprenderla a dominar. No es pensar por pensar. Es que, a ver, un momentico. Mente, cálmate. ¿Qué es lo que está divagando en ti? Ya, aterriza y vuelve a colocar la mente donde tiene que estar. No la deje que se vaya. No la deje que se vaya. Porque si usted deja que la mente se vaya, ella se va y se va y se va y se va y hace 1000 cosas. ¿Usted cuántas veces ha hecho 100,000 cosas con la mente que nunca las hizo con sus acciones? Deje de pensar. Me dijo ayer alguien, me quiero ir al ejército. Ah, yo pensé que se quería ir de profesión. Ah, ¿te quieres ir de profesión? ¿Cómo se le ocurre a mí? Bueno, mis palabras, no las de esa persona. ¿Cómo se le ocurre yo que me voy a ir al ejército? Yo, ¿y entonces? ¿Sí? No, una experiencia. Dejemos de llevar nuestra mente a las experiencias que para nada aprovechan. O sea, no es solo decir controle la mente, es controlar la mente. Y aquí sí hay algo bien complicado y le sonará herejía, pero ni siquiera Dios le puede ayudar a controlar la mente si usted no toma la decisión. Si usted no toma la decisión de no permitir que su mente se vaya donde a ella le parezca. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Segundo, tenemos que aprender a controlar, a gobernar nuestra manera de hablar. ¡Cállese! Escuché a un predicador que dijo, es preferible que en el momento en el que usted suelta su lengua sin freno, decir, demonio de enmudecimiento, toma posesión de mi boca, y después echarlo a soltar la lengua que diga lo que quiera. ¿Sí? Sí. Así de complicado. Y cuando él decía así, yo decía, vea, prefiera, diga, espíritu, demonio de enmudecimiento, toma mi lengua, ciérrame mi boca, invoca al demonio. Y es mejor que cierre su boca, que se la cierre si es el mismo diablo, a que usted la suelte y la preste a la autoridad que tiene en usted. En su boca está el poder de la vida y de la muerte. Y de lo que usted hable con su boca es lo que usted se alimenta en su vida, se alimenta en su camino, se alimenta en quién es usted. Y si va a hablar mal, realmente creo yo que es preferible
estar mudo. ¿Sí? Si usted va a hablar lo que no debe, si usted se va a expresar como no es correcto, es preferible literalmente estar mudo. ¿Me hice comprender? Entonces hay que aprender. Y dice Filipenses, dice, ya, no, perdón, Colosenses 4:6, discúlpeme. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Con qué? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. ¿Cuándo tiene que ser con gracia? No, cuando usted esté de buen genio. No, tiene que ser sazonada. O sea, ¿cómo es una carne sazonada? Sí, pero ¿cómo llega? Usted no va, corta el pedazo y lo tira a la paila. Usted lo sazona, busca, bueno, lo que a usted le guste, la sal, la pimienta, el orégano, el laurel, lo que usted quiera colocarle con lo que usted sienta. Si usted coge la carne y la tira así, por más que la que quede en el punto que usted la quiere de color, no le sabe a bueno. Seamos sinceros, ¿no? ¿Cierto? Dice mi hijo, a mí sí. Y les voy a contar una infidencia, aunque después él me desbarate. Él todo sano para comer comida buena. Abrió la alacena. Uy, aceite de oliva. Voy a fritar esta carne con aceite de oliva. No se dio cuenta que era el aceite de la unción. Entonces ese aceite posee ciertas esencias que nosotros le colocamos. Una sazón, lave la carne, bótela, porque no va a poder comérsela. Entonces, con lo que usted sazone, no tiene que ser algo que dañe, ni algo que deteriore, no tiene que hacerlo, tiene que ser algo que alimente, tiene que ser algo que usted diga. Entonces usted va a entender el después de Dios. Si usted lo que habla lo sazona con la palabra de Dios. Si usted lo que habla no lo dice a la ligera, es prudente, baja la guardia, cosa que yo creo que de 1 a 100 en ese aspecto yo voy en 0,05, en aprender a hablar, en aprender a esperar, en aprender a decir. Esa es una manera en la que puedo entender el después de Dios. Sí. Yo no puedo ser pronto para hablar, ni puedo hablar cualquier cosa, tengo que dorar píldora, dijeron, antes de que suelte mi lengua. ¿Usted ha escuchado cuando esté bravo no diga nada? Cállese, porque una vez que usted soltó la palabra, recogerla es imposible. Es imposible. Usted soltó la palabra, tratar de recogerla, eso no se puede. Nadie recoge un vaso de agua derramado. De igual manera, si no aprendemos a hablar, no vamos a poder entender ese después. Ahora sí, ¿cuál es el tercer punto? Con nuestra manera de creer. Primer punto, con nuestra manera de pensar. Segundo, con nuestra manera de hablar. Y tercero, con nuestra manera de creer. Y el apóstol Santiago explica la manera más precisa de poder entender ello. Y lo encontramos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice: y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual os da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y se echa de un lado a otro. ¿Quién arrastra la onda del mar? El viento. Y hay unas olas que son muy fuertes, a usted lo tiran, lo arrojan, lo hunden, lo sacan y va y viene. Cuando yo no controlo mi manera de creer con la estabilidad y la seguridad de que Dios hará, aclaro, paréntesis, nunca está mal sentirse mal en la hora de la prueba.
pero en el corazón yo tengo que seguir creyendo que esto que me está pasando lo entenderé después y será para bien mío y para bien del propósito de Dios para los que están a mi alrededor. Pero yo le pido a Dios, el apóstol dice sabiduría, yo pensaría, yo le tengo que pedir a Dios fe, seguridad, certeza, compañía y no dejarme arrastrar fácilmente. Hay cosas que a usted no lo arrastran tan fácil. En nuestra vida cotidiana, todos no tenemos la misma manera de reaccionar a diferentes circunstancias, pero hay otras que a usted lo arrastran, pero con toda, porque así nos pasa y estoy convencida de que le pasa a toda la humanidad y que no existe una sola persona que no sienta flaqueza en algún momento. No existe, no la hay, no la hay. Jesús lloró a la muerte de Lázaro. Jesús botó sudor como gotas de sangre antes de morir. Si lo sintió Jesús, ¿por qué nosotros como humanos no lo vamos a sentir? La situación es cuánto yo creo que lo que estoy pasando me está matando, pero será para bien. Y para ello vamos a tomar como ejemplo a Job. ¿Sí? Y vamos a tomar 3 versículos o 3 pasajes, 3 momentos de la vida de Job en las que realmente uno dice cómo lo logró. Sucede que a mi hijo le dio varicela ya grande y dice él que mientras le picaba, él pensaba cómo aguantó Job. ¿Cómo aguantó? ¿Cómo aguantó esa piquiña tan fuerte? ¿Cómo lo hizo? Dice él que mientras eso. Y sí, ¿no? ¿Cómo sería? Se tiraba ceniza, se desollaba. ¿Cómo sería eso de fuerte? Pero en Job, capítulo 13, versículo 15 y 16, que me impresiona y yo sé que a usted también. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. ¿Cuándo puedo decirle, Dios, aunque tú me matares, en ti esperaré? Cuando en él estoy confiado, aferrado, seguro, listo, aquí estoy. Sí, Job, en medio de su enfermedad, lo dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Pero Daniel se fue a la tumba, digo yo, porque él no sabía que los leones no se lo iban a comer. Pero él se fue a la tumba esperando la restitución de Dios a su fe. El rey trató de librarlo, dice que durante todo el día trató de librar a Daniel, pero al final ya no pudo hacer nada. Pues llévenselo. Y le dice, vaya, ojalá su Dios en el que usted cree lo pueda librar. Y al día siguiente, cuando él lo grita, él le dice, Daniel, Daniel, el Dios al que continuamente sirves, ¿pudo librarte? Porque esa es la pregunta del rey a Daniel, ¿pudo librarte? Y eso es lo que se ve a nuestro alrededor, gritándonos y diciéndonos, Javier, ¿pudo Dios sacarte en victoria? Es el Señor diciéndote, Andrea, ¿pudo Dios cumplir tus propósitos? Es el Señor diciéndote, Catherine, ¿pudiste confiar plenamente en ti? Y la respuesta nuestra sería la de Daniel, sí, Señor, sí, señora. Sí, señorita, al que le esté preguntando, al Dios, al que yo sirvo, me puedo sacar de la prueba, me puedo sacar de la dificultad, porque encontró en mí alguien que confiaba en él. Porque eso fue lo que encontró Dios en Daniel, alguien que confiaba en él. No ore a ningún Dios diferente al rey, era el edicto. Porque si usted le pide algo a otro que no sea el rey, será arrojado al foso de leones. Y él dijo, pues le sigo pidiendo a mi Dios y le sigo creyendo a mi Dios, y se fue al foso de los leones. ¿Qué nos puede enseñar eso? Que por dura que sea la prueba, y así usted esté en el foso de los leones, también va a salir. Porque después de que Job dice, aunque él me matare, en él esperaré, él dice, defenderé mi camino, pero él es mi salvación. Y en esta mañana y siempre usted tiene que decirle al Señor,
Tú eres mi salvación. Tú eres la roca en la que me sostengo. Tú eres en quien me levanto. Tú eres en quien me fortalezco. Tú eres en quien mi cuerpo, mi alma y mi vida se vivifica. Y yo en ti voy a esperar. Y esta tribulación que hoy vivo, esta situación que hoy paso, o este momento que hoy me envuelve, lo entenderé después. Segundo texto de Job, capítulo 19, versículo 25 y 26. Yo sé que Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. ¿Sí? Yo veré a Dios con mis propios ojos. Eso dice Job. Y eso es lo que sucede, no importa. El fin de todo es encontrarse con Dios. El fin de todo no es que usted tenga todas las profesiones. El fin de Dios no es que usted tenga todo lo que anhela tener en su vida, sea emocional, el mejor esposo, sea físico, el mejor carro, la mejor casa, sea en su cuerpo, la mejor salud. No, el fin de todo es que algún día sus ojos contemplen a Dios. Ese es el fin de nuestro caminar. Y si nuestro fin está en Él, todo lo que yo vivo aquí en la tierra, todo lo entenderé después. ¿Pero por qué me pasó esto? Lo entenderé después. Esperemos. Vivamos este momento de prueba, vivamos este momento de alegría, vivamos este momento de aflicción. Lo entenderé después. Dios dijo que su hijo era un hijo de victoria. ¿Usted lo cree? Y cuando lo ve en derrota, ¿usted cree que Dios se equivocó? Que a Dios no le duele de ninguna manera. Dios le dijo que su vida era una vida que iba a ir de gloria en gloria. Pero cuando parece que voy de tristeza en tristeza, ¿Dios quiere verme así? No. Yo tengo que siempre caminar al éxito, seguro de que lo entenderé después. Y el último pasaje de Job, que perdón, se me embolató la cita. Él dice, yo colocaré mi mano en mi boca y no hablaré más. Habla tú, yo te escucharé. Habla tú, ya lo que tenía que decir lo dije y parece que lo dije mal. Ya todas las justificaciones que yo tenía para darlas delante del Señor, ya las dije y parece que las dije mal. Ahora, yo colocaré mi mano en mi boca y tú hablarás. Dice el versículo, voy a leerlo desde el versículo 1, Job 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero la pregunta de Dios es muy contundente con Job. Es muy, muy, muy contundente porque le dice el Señor, es sabiduría contender con el Omnipotente. Y cuando nosotros creemos que el después va a venir en derrota, cuando nosotros creemos que a Dios se deleita en vernos mal, se deleita en vernos sufrir, cuando nosotros no entendemos lo que pasa ahora y no esperamos hacia dónde me está llevando, hacia qué me está preparando, sino que yo me quiero oponer a Dios y le digo, pero ¿por qué lo haces? ¿Pero por qué de esta manera? ¿Pero por qué así? Él dice, no discutas conmigo, porque no es sabio. Yo te amo. Yo te amo. Y entender el amor infinito de Dios debería ser suficiente para levantarnos en Él. Debería ser suficiente para sostenernos en Él. Debería ser suficiente para creer que hay un buen fin, una buena esperanza, un buen comienzo y un gran mañana. ¿Sí? No sé a qué puede traer el Señor esta palabra hoy a tu vida. Sí, hay momentos de aflicción, hay momentos de opresión, hay momentos que usted siente que pesan, que duelen. Y hoy algo muy particular cuando
yo llevaba a mi hija donde la doctora y después me entero que la que estaba enferma era la doctora. Entonces yo digo, qué tremendo uno poder decir, hago mi dolor a un lado, voy a atenderte. Hago mi preocupación a un lado, voy a correr contigo. Y vuelvo y le digo, si como humanos lo hacemos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? No podemos seguir igual. Usted no puede venirse a sentar aquí el domingo, las personas que nos ven por el internet, solamente escuchar la palabra y pensar que no pasa nada. Y pensar que no sucede nada. El hombre no sé cuántas especializaciones en medicina tendría que hacer para poder curar todo el cuerpo. Uno, no sé si alcanzaría su vida para estudiar, no sé cuántas carreras existen, especializaciones en el cuerpo humano, pero yo oigo que hay especialidad en el pie, especialidad en la mano, especialidad en el ojo, especialidad en la piel, en el corazón, en el hígado, en el páncreas. Y bueno, eso ya hay, quería alguien me decía, y es que hay especialista de mano, pues no sabía, pero hay especialista de mano. Y luego fuimos a buscar la especialista de mano, ella no está, pero está la especialista de pie. Y es que también hay especialista de pie, aparte del especialista de mano, ahora falta que haya especialista de mano derecha y especialista de mano izquierda. Sí, o sea, sí, o sea, era tan, y Dios lo puede todo. Dios es el especialista de la mano derecha, del pie izquierdo, del ojo derecho, del oído izquierdo. Dios es el especialista en tu corazón, en lo que te pasa en el cuerpo, lo que vives ahora, lo entenderás después. Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven, te vestías tú mismo, te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando pase el tiempo, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres ir. Y a veces nos pasa eso con el Señor. Cuando yo rindo mi vida a Dios, yo tengo que entender que muy probablemente Él me va a llevar donde yo no quiera ir, pero siempre me va a llevar con un propósito. Usted puede enfermarse tan gravemente y la causa puede ser que el médico que lo va a tratar necesita la salvación. Y puede pasar, y no lo vea absurdo, no lo vea distante. No, lo que le pasa ahorita a usted lo entenderá después, porque usted ama a Dios, y detrás del dolor, detrás de la necesidad, detrás del sufrimiento, detrás de la lucha diaria, detrás de caminar cuando ya no tengo fuerzas, detrás del correr cuando mis pies ni siquiera se quieren levantar para colocarse de pie, hay propósito. Y los ojos suyos y los míos no partirán de la tierra de los vivientes sin ver la gloria de Dios manifestada en cuanto Él le ha prometido. A veces yo me aferro a recibir de Dios lo que yo quiero y me olvido que lo que Él tiene para mí es más grande. Me olvido que lo que Él preparó para mi camino es más poderoso. Pero ¿cómo puedo verlo si camino en otro rumbo? Sí, los pensamientos de Dios no son los suyos, ni los caminos de Dios son los suyos. Pero váyase con esto en su corazón el día de hoy. No importa lo que esté sucediendo. Y no importa que no vea respuesta en este instante. Lo entenderá después. Aunque sea absurdo tratar de entenderlo después, lo entenderá después. Y usted cada día tiene que decirle, listo, Señor, estás deshaciendo mi carne, pero no doy más. No puedo más. No me hagas este después eterno. Pero igual voy a seguir contigo. Voy a hacerlo. Voy a caminar. Voy a creer. Voy a creer porque no voy a discutir con el omnipotente. Y tal vez decirle lo que dijo Job, ¿no? Recibiré de Dios el bien y no recibiré el mal cuando yo estoy aferrada a Él. Pero el mal que usted ve es terrenal. El bien que Dios tiene para nosotros es eterno. Así que vamos a entenderlo después. Vamos a entenderlo después. No es fácil, porque no lo es. Pero es que ninguna parte de la Escritura dice que el camino es fácil. Solamente dice que tenemos que permanecer en Él. Permanecer en Él. Hoy es el día de despojarnos de todo peso propio que nos hemos colocado y venir a los pies de Cristo para tomar su yugo y su carga, que es suave y ligera. Hay sanidad, hay libertad, hay restauración en Cristo Jesús, definitiva, segura, firme, y lo más bonito que a usted le gusta oír, gratis.
Qué lindo que es cuando es gratis, ¿cierto? No son no, qué lindo, usted entró hoy al Éxito y de pronto se le acercó el gerente y le dijo, tienes 5 minutos y todo lo que coja es gratis. Ahí el problema es que usted se quede los 4 minutos 50 segundos pensando que coge, ¿no? Usted coja, sírvale, no vayan a decir, o sea, todo. Y el Señor dice, tu vida es completa en mi presencia. No le da los 5 minutos que le hicieran correr a usted en un centro comercial en alguna parte para que tome todo. No, dio su propia vida para tener en Él todas las cosas. Hoy quiero pedirle que con esa certeza de que lo que esté pasando lo entenderá después.